Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, que como ya he mencionado anteriormente, estamos en la quinta temporada. Esta noche tenemos un programa especial donde estaremos entrevistando al historiador Geraldo Alberto Hernández Aponte. Geraldo Alberto Hernández Aponte nació en Río Piedras. Tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Filosofía y Letras con especialidad en Historia por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha presentado trabajos en el Congreso de los Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, España, El Salvador, Argentina, Cuba, Costa Rica y Puerto Rico. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia eclesiástica y de las religiones. Fue el presidente del Congreso número 15 del Latinoamericano sobre religión y etnicidad con el título Memoria, Identidad y Diversidad, que se celebró del 7 al 11 de julio del 2014 en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, que organizó la Asociación Latinoamericana para Estudios de las Religiones, ALER, de la cual es miembro. Tiene un sinnúmero de publicaciones, de algunas de ellas vamos a estar hablando en un ratito. Y nada, Geraldo, ¿cómo te encuentras? Saludos. Muchas gracias. Buenas noches. Estoy muy bien. Gracias por darme la oportunidad de participar en el programa. Ay, Eh, gracias a ti por tu tiempo y espacio. de nada, de nada. Pues Pues nada, voy a... Gerardo, estoy subiendo tu presentación, pero me gustaría, porque yo sé que hay muchas personas que pues, desconocen de tus líneas de investigación, porque no son líneas típicas, son líneas un poco más atípicas, no muy... y aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque en otros lugares yo sé que esto de la historia de la religión y de las iglesias, pues se trabaja con otros enfoques. ¿Podríamos hablarnos un poquito de eso y luego pasamos como tal a la presentación? Sí, 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 sí. Muy bien. Yo trabajo historia eclesiástica mayormente, que es la historia de la Iglesia Católica en Puerto Rico, y trabajo también historia del espiritismo, que se puede enmarcar dentro de la historia de la religión o de las religiones en el mundo. Hay gente que confunde una cosa con la otra. Y cuando yo hablo de historia eclesiástica o de las religiones, piensan que estoy hablando de religión propiamente. O sea, mis trabajos no son proselitismo, no es para hacerle propaganda a la Iglesia Católica o para hacerle propaganda al espiritismo o para atacar la iglesia o para atacar el espiritismo, sino simplemente para entender la historia, el desarrollo de la Iglesia Católica en Puerto Rico o en el país que sea, o la historia o el desarrollo del espiritismo en el país que sea. De hecho, para estudiar o para historiar la historia de la iglesia hacen falta varios saberes, porque hay que saber latín, porque es el idioma oficial de la iglesia, hay que saber teología, porque la teología va evolucionando y permea en las ideas y en el imaginario social de la época, hay que saber liturgia, hay que saber derecho canónico, o sea, hacen falta varios saberes importantes para poder hacer una buena interpretación de los hechos. Y en el caso del espiritismo, que yo no soy espiritista, y para los que tienen ideas erradas del espiritismo, cuando yo hablo del espiritismo kardecista, me refiero a aquella doctrina que fundó Allan Kardec en 1857, 56, perdón, y que tiene que ver con la comunicación de los vivos con los muertos, la reencarnación y la ley del progreso. Si vendríamos a ver lo que Kardec hizo, que fue un pedagogo francés, un maestro de matemática, es entender la vida después de la muerte. En una época donde la ciencia estaba en total apogeo, era una forma científica de creer sin necesidad de fe, así que vendría siendo lo que hoy día conocemos como parapsicología. Y qué bueno que me hayas hecho esa pregunta o esa observación para empezar, porque a veces cuando yo comienzo a hablar de estos temas, principalmente me pasa con el tema del espiritismo. Hay gente que me tira creyendo que yo soy espiritista. Yo tengo muy buenos amigos espiritistas, pero yo no soy espiritista. Yo no profeso el espiritismo. Respeto a los que profesan el espiritismo como a los que no lo profesan. Incluso me recuerdo, nunca se me olvida, que en el año,
creo que fue 2015 o 2016, 17. Yo fui a una feria del libro en Mayagüez a exponer, a hablar del espiritismo desde la perspectiva histórica, porque yo soy historiador. Y habían profesores de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez. Y después que yo expuse, dos profesores comenzaron a tirarme indirectas como si yo fuera espiritista. Y yo, pero si mi trabajo es académico, yo lo que hablé, todo lo que hablé allí era académico. Y yo digo, bueno, pues hay gente que no sabe distinguir una cosa de la otra. Antiguamente pasaba lo mismo con el catolicismo. Arturo Dávila dice que es uno de los principales o el principal historiador de la iglesia, falleció hace poco, que él no hubiera podido hacer historia de la iglesia si Ricardo Alegría no hubiera roto ciertos esquemas con la fundación del instituto y la revista del instituto, porque muchos intelectuales de herencia decimonónica veían mal a la iglesia católica porque durante toda la época española estuvo unida al Estado, era un brazo ideológico del Estado. Y entonces no concebían que la gente estudiara la iglesia, pero si si uno estudia la sociedad puertorriqueña hasta el 98, en algún momento tiene que tocar la iglesia porque permeaba todo, era el brazo ideológico, estaba unido al Estado, las mentalidades, influía en todo. Incluso después de la invasión van a haber tantos conflictos, todavía hoy. El otro día no había un líder político llamando, claro, eran los protestantes, para que votaran por su partido, del cual me reservo. O sea, la religión impregna todo y todavía es importante, sea usted creyente o no, es importante estudiarlas. Y mis estudios se concentran en estudiar estos fenómenos ya de diversos ángulos. Así que no son trabajos proselitistas, sino trabajos para entender por qué entender las creencias y su su expansión por el mundo y la influencia que tiene. En ese sentido, Gerardo, se puede decir que tú trabajas estudiando el imaginario. Sí, sí. Es una de las áreas que trabajo, el imaginario. A veces trabajo la perspectiva institucional, depende el tema. Por ejemplo, en mi libro de la historia de la iglesia, a raíz de la invasión, es más institucional y político diplomático, pero el del espiritismo es más imaginario social. Las ideas que surgen negativas a raíz de la llegada del espiritismo, quienes las crean, por qué. O sea, yo a veces uso unas tácticas, a veces depende del tema y depende del ángulo, porque cuando yo hago investigación, trato de ver lo que se llama el ensayo historiográfico, cómo se ha trabajado el tema, que en otras disciplinas le llaman revisión de literatura, cómo se ha trabajado el tema y qué aporte nuevo puedo hacer yo desde la disciplina histórica, que no necesariamente a veces es un aporte nuevo en el sentido de que nadie lo ha trabajado así, sino que todo el mundo dice que es de una manera, todo el mundo dice que es negro, yo digo que es blanco, o yo digo que es gris. Así que depende del tema, pues yo, o es imaginario, o es institucional, o es política diplomática, o es historia de la salud, depende. O es historia y literatura, Me, me, depende del tema, pero sí, yo trabajo todos, y entonces, digo, no todos, pero he trabajado desde diversas ópticas mis temas, y muchas veces, pues, la gente no entiende, no tiene la capacidad de entender la diferencia entre lo que es religión y lo que es el estudio académico y serio del fenómeno religioso, de las creencias religiosas, de las instituciones religiosas. Me ha pasado cuando yo he tratado de promover mi libro en alguna página de Facebook. Aquí no aceptamos propaganda religiosa y por más que he tratado de explicar de que es un libro académico, no entienden. Y yo pues he optado por no pelear, porque es perder el tiempo. sí, eso mismo me ha pasado a mí con el libro de las supersticiones y todo eso. Mira, te iba a preguntar, y digo, y después de eso empezamos a ver la presentación que nos trae. En otras vertientes históricas se choca mucho, o sea, el historiador choca mucho con el mito y trabaja para romper el mito. Cuando trabajamos con imaginarios, como que esa muralla del mito es mucho más empinada. ¿Cómo tú te sientes en tu relación y en tu desarrollo como historiador eclesiástico? Cuando me ha tocado enfrentar a los mitos y entendido el mito como
porque yo trabajo el mito, lo veremos al final de la presentación que voy a hacer. Sí, Yo trabajo el mito desde la perspectiva positiva, pero si lo vamos a ver desde la perspectiva negativa, como algo falso que no existe, como por ejemplo, vamos a ver como el mito que se les enseña usualmente a los niños en historia de Puerto Rico de que los taínos tenían el dios del mal, el huracán. Y cuando uno va a la relación de Fray Ramón Pané, no es cierto, porque Fray Ramón Pané nunca habla de un dios del mal. Habla que hay una semí o una diosa femenina que se llama Wabansex, que cuando se molesta suelta el huracán. Si hablamos de ese tipo de mitos en la sí, historiografía, pues sí, a mí me ha tocado, como cualquier persona que comienza a presentar hallazgos que contradicen todas las tradiciones anteriores, me ha provocado problemas. sí, Porque, por ejemplo, el primer libro que vamos a hablar fue eso, porque la gente lee, o sea, en otras disciplinas lo aceptan más fácilmente, pero en historia choca. Y más cuando hay autoridades, entre comillas, que la están propulsando. Porque en historia sí hay autoridades, son personas que conocen el tema, pero no somos infalibles, porque yo estoy consciente de todos los hallazgos que he hecho. Pueden caerse si alguien encuentra nueva documentación o hace nuevas interpretaciones con nuevas fuentes. sí, Pero hay gente que no entiende eso. Yo me recuerdo cuando yo era estudiante de escuela elemental, la maestra nos hablaba de 3 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso. Cuando llegué a escuela superior, me hablaron de un cuarto estado de la materia, el plasmático. Recuerdo que cuando yo entré a la Universidad de Puerto Rico a hacer el bachillerato, el profesor que nos enseñaba la clase de estudios hispánicos nos decía que en la Yupi estaban celebrando el milenario, bueno, en la Yupi y en el mundo entero, el milenario de la lengua española, o yo no sé si eran más de 1000 años del nacimiento de la lengua española, y ese mismo año que lo celebraban, descubrieron las jarchas y echó 50 años hacia atrás el nacimiento de la lengua. Así que estamos constantemente expuestos a hallazgos y revisiones, y yo me acuerdo cuando nos aprendimos los planetas, que no me acuerdo si eran 9, después los redujeron creo que a 7, no sé cuántos son ahora, porque no estoy al tanto, pero ha habido cambios. Entonces yo veo que en otras disciplinas a veces los cambios llegan rápidamente a los libros de texto, pero en historia tardan o nunca llegan. Entonces cuando uno los presenta, la gente se jamaquea, pero más preocupante es que a veces uno publica libros o artículos que contradicen la historiografía tradicional y aportan nuevos hallazgos, y la gente saca nuevas publicaciones y no te consultan, no te citan a ti y siguen repitiendo los mismos. Y no me ha pasado solamente a mí, a César Salcedo tiene artículos de diversos temas de la historia de la salud y la gente sigue repitiendo los mismos hallazgos de otros historiadores o estudiosos anteriores y no se preocupan por leer, o no conocen su obra, o si la conocen la ignoran, porque hay gente que a veces tiene como que miedo, ¿será verdad lo que dice? Bueno, pero ahí están las fuentes, yo no me las inventé. Pero sí, eso ha sido bien duro en mi carrera, porque una de mis líneas es la desmitificación del pasado, que no es que lo haga adrede, sino estoy investigando y digo, Dios, pero han dicho esto y los papeles que yo tengo aquí dicen otra cosa. Me ha pasado muchas veces y me sigue pasando, entonces uno se asusta cuando va a presentar los nuevos hallazgos, pero digo, bueno, es que la verdad es la verdad. Y tengo una anécdota muy curiosa sobre eso, porque cuando a uno le pasan estas cosas, uno cree que es único en este sentido, pero yo me puse a ver un video de la doctora López Baral de la década de los 80, cuando estaba comenzando. Y ella le pasó lo mismo, cuando ella encontró un montón de cosas que contradecían todo lo que decían, ella se asustó, pero dice, pero es que es la verdad. Y, y lo dio a la publicidad. Y bueno, si Luce López Baral, que es quien es, que para mí es la intelectual puertorriqueña más importante en estos momentos, reconocida internacionalmente, yo que comparado con ella no soy nadie, pues que me pase a mí no es nada, porque también le pasa a César, que lo hemos hallado, y dice, pero porque uno tiene miedo de la reacción de la gente, porque se van a molestar y se molestan a veces, porque si usted está contradiciendo a alguien que vive, se va a molestar. O si tiene discípulos o familiares y se enteran y no tienen la capacidad de entender, yo no estoy contradiciéndolo a él como persona, sino a las interpretaciones. Entonces la gente lo coge como un ataque personal. No es un ataque personal, es un diálogo de ideas, porque las disciplinas están en continua evolución, en continua. Y puede ser que un discípulo mío o alguien que ni me conozca en un futuro diga, mira, Gerardo está mal porque él dice tal cosa, pero yo encontré un documento o encontré varios documentos que dicen que no es así. Pues y, perfecto.
Y Geraldo, y quiero aprovechar, y no es que tú estés mal, es que o sea, tú hiciste tu análisis con lo que tenías. Ah, claro, claro, con lo que Eh, tenían hasta ahora. Porque, pues, Exactamente. porque ese es otro punto. Tenemos que ver que hay que mantener esa humildad, ¿verdad? Los que estudiaron antes de nosotros y los que van a estudiar luego de nosotros, pues también la deben tener, de que pues mucha gente o la mayoría de los profesionales que trabajan la historia, pues digo la mayoría, ¿verdad? Porque hay sus casos de que no es así, es otra situación, pero en la mayoría de los casos hicieron sus análisis y presentaron sus hallazgos pensando que eso es lo que hay. Pero eventualmente siguen apareciendo nuevas pruebas, siguen los estudios multidisciplinarios, son de mucha importancia, que a veces algunos historiadores no quieren saber de los estudios multidisciplinarios y tienen mucha importancia. Y entonces, hay, como tú dices, cuando aparecen nuevas pruebas, hay un montón de documentos que no están catalogados, o que cuando él consultó no estaban catalogados, o Ujú. alguien los tenía en su poder y los donó, o los vendió y llegaron al archivo. Y también otra cosa que he visto, que es preocupante, pero, y no solamente en Puerto Rico, lo he visto en Cuba y en otros, Sí, que hay gente que cita el libro, pero no fue a verlo. Lo que hicieron fue, fulano lo cita, voy a decir, parafraseo lo que dijo este y pongo la misma fuente. Y nunca fueron a ver el libro o la fuente. Entonces, cuando uno va a ver, la fuente no dice eso. Entonces siguen citando porque no tienes acceso al documento o por vago, por las razones que sea. Y yo digo, "Pero, me ha pasado, me ha pasado. Nunca vieron el documento y siguen citándolo, citándolo, citándolo. Y cuando tú vas, el documento no dice eso. sí, O lo interpretaste literalmente y no lo metiste en el contexto histórico y cuando tú lo contextualices, eso no es lo que estaba diciendo él o se puede entender de otra manera, porque hay mucha gente que lo saca y lo he visto mucho en muchos estudios, o sea, se concentran en estudiar en Puerto Rico y no lo comparas con otro país o no lo contextualizas para que puedas entenderlo y entonces, pues, pero somos humanos, nos sí, equivocamos, no tenemos la verdad definitiva, siempre hay materia para que se siga trabajando, para que se sigan explorando, superando los estudios. De eso se sí, trata la disciplina, porque si no, la medicina no progresaría, la geología y todas las disciplinas, pues la nuestra también. sí. A lo mejor Ahorita, dentro de 30 años hay disponibles documentos que yo no vi y ujú, entonces pues no es lo que yo dije, sino que es algo más amplio, pues. Pero siempre estamos sujetos a revisión, siempre. Siempre. Pero entonces en Puerto Rico, desgraciadamente, a veces lo cogen de forma personal. sí. Pues, Pues nada, Gerardo, ahorita tengo aquí unos temas que me gustaría trabajarlo, pero vamos a empezar a ver lo que nos traíste. ok, bien. Pues yo voy a hablar en términos generales de mi obra historiográfica. Me voy a concentrar en 4 de mis libros y por lo menos un artículo de forma general, porque si no estamos aquí. Esa que está ahí es mi primer libro. Fue originalmente mi tesina de bachillerato, porque cuando yo estudiaba, yo entré en la universidad en 1997 y terminé mi bachillerato en el 2001 en Historia de las Américas. Había que hacer una tesina en bachillerato y yo no tenía tema, porque a veces los estudiantes me dicen, profesor, pero es que yo no tengo tema. Si usted no lee, no tiene tema, porque leyendo muchas fuentes, muchos libros, mejor dicho, es que le surgen a uno dudas, inquietudes, y dice, ay, esto se puede investigar, esto se... Claro, los temas pueden surgir de 20.000 maneras, pero cuando uno va a buscar tema de investigación, a menos que uno no encuentre cosas, un hallazgo fortuito que no haya sido trabajado, el dicho tema, leyendo libros, muchas fuentes secundarias que uno dice, ay, este tema se puede trabajar, este tema se puede trabajar, y yo no había hecho la cantidad de lecturas necesarias porque estaba empezando, ¿verdad? Y no tenía tema. Y todavía no había descubierto cuál era mi principal pasión en este planeta o en esta tierra, como lo quieran llamar en mi país, que es la investigación histórica. Así que yo quería pasar el curso y le presenté a mi profesor que dirigía la clase de teoría y metodología histórica, que yo quería hacer la historia de mi parroquia porque yo tenía, claro, nunca se lo dije, yo tenía ya la investigación hecha, que era cuestión de sentarme a leer y escribir, porque tenía un vínculo especial con ella.
Y él me dijo, ¿y a quién le puede interesar ese tema además de ti? Y me dijo, búscate un tema que le interese a más personas. Y yo digo, bueno. Y finalmente yo recordé una conversación que yo había escuchado entre un nacionalista y un estadista, que ya fallecieron los dos, eran amigos míos. Y este nacionalista le decía al estadista, ¿cómo tú puedes ser católica? Búscate las cosas que la Iglesia Católica le hizo a Estados Unidos. Y ese recuerdo vino a mi memoria y yo dije, bueno, pues vamos a trabajar el tema. Y uno lo primero que hace cuando va a investigar cualquier tema es hacer una revisión historiográfica, o sea, ver cómo ha sido trabajado el tema, quiénes lo trabajaron, las fuentes que usaron, los enfoques, etcétera, etcétera. Y las primeras fuentes que yo recopilé eran del sociólogo Samuel Silva Gotay. Y entonces hablaba de que había una división entre los católicos cuando nos invadieron. Unos que apoyaban la americanización de la isla y otros que eran de corte autonomista. Y yo dirigí mis cañones a estudiar esa división que él la planteaba, pero no profundizaba en ella. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo comienzo a investigar y a buscar usted sabe que los historiadores ponemos fichas abajo, las referencias bibliográficas, notas al calce o en modelo APA, depende. Yo prefiero las notas al calce porque son más perfectas que el APA, cabe todo. Y yo vi que las fichas bibliográficas que él ponía no cuadraban. O sea, uno buscaba y la información no estaba, lo que él decía en el texto. Yo dije, bueno, ¿será que yo no sé investigar? Y conmigo cogía clase un señor mayor que ya falleció, se llamaba Miguel Méndez, y que tomaba clases para evitar el anquilosamiento mental. Y él había trabajado en presidencia hacía muchos años, era retirado, tenía su bachillerato y todo, pero estaba matriculado en la universidad y cogía cursos de historia, incluso hasta los repetía, entonces estaba conmigo en ese curso. Y yo le conté, porque estaba preocupado, y después, ¿será que yo no sé investigar? Y me dice, Gerardo, tranquilo, no es que no sepas investigar, las fuentes no le casan, las fichas no casan. Y yo, ¿cómo, mijo? No le casan. Bueno, sigo buscando. Y en aquel momento recuerdo que había un programa, el cardenal Luis Aponte Martínez vivía, y había un programa en el Canal 13 que se llamaba Vida de Iglesia. Y en ella trajeron a Arturo Dávila, que como dije ahorita, era el historiador más importante de la historia de la iglesia. Algunos lo consideraban como el historiador oficial. Y él estaba contradiciendo a Silva Gotay en el programa y decía que la iglesia católica no se había americanizado. Entonces yo, como él había sido profesor mío de historia del arte, yo me comuniqué con él y me dio varias fuentes, varios artículos. Y yo seguí buscando. Entonces, trabajé mi tesina de bachillerato y cuando entré al programa graduado de historia de maestría, seguí trabajando el tema. Me acuerdo que Guillermo Baral, el historiador, daba un curso que se llama Economía y Sociedad de Puerto Rico en el siglo XIX. Y yo decidí hacer un capítulo, os digo, mejor dicho, una monografía para el curso, porque el requisito principal era una monografía, sobre la Iglesia Católica antes de la invasión. Y ahí descubro que la Iglesia Católica antes de la invasión tenía una crisis institucional. Entonces sigo trabajando, ese fue el primer capítulo de lo que va a ser mi tesis de maestría y de lo que va a ser el libro. Así que yo en un curso de maestría lo trabajé. Trabajo el texto como tesis de maestría, que en mi tribunal estuvo constituido por la doctora María Eugenia Estadefón, por el doctor Francisco Moscoso y mi director de tesis en paz descanse, que fue el doctor Manuel Alvarado Morales, que fue decano de la Facultad de Humanidades. Cuando aprobé la tesis, Alvarado me dijo, Gerardo, tú tienes que publicar esto. Pero me dijo que esperara que me pusiera a trabajar el doctorado y me dijo, pero dáselo a leer a un amigo mío, que es el profesor Manuel Domenech. Cuando se lo di a leer a Manuel Domenech, él me recomendó que creara 2 capítulos adicionales que no estaban en el libro. Yo tocaba el tema, pero como parte de otros capítulos. Y uno de ellos era la Iglesia Católica en Estados Unidos, que le dedicara completamente un capítulo, y a los hermanos Cheo, que le dedicara completamente otro capítulo. Y así que fui haciendo reformas. También tuve la oportunidad de comenzar a participar en congresos a nivel internacional, que hoy es muy común que la gente vaya a congresos, pero en aquel entonces yo era estudiante y en aquel entonces los estudiantes no participábamos en congresos internacionales, no era común. Todo esto se lo debo a mi colega, el doctor José Liborge, que me dijo, mira Gerardo, hay un congreso de estudiantes en Texas, vamos a participar. Yo era bien tímido en aquel entonces.
Me dice, Gerardo, esa actividad es buena. Díselo a Alvarado, se va a alegrar. Entonces yo se lo dije, conseguí, era cuando las cosas en Puerto Rico estaban económicamente mejor y la universidad nos dio una beca de viaje. Y fuimos José Li Borges y fuimos otro colega, que es el doctor Francisco Febres Cordero, que es venezolano, que estudió aquí en la UPI. Y fuimos a exponer. Y allí a mí me invitan a que yo vaya a Brasil al Congreso Internacional de la Religión, que yo pertenezco desde el 2006. Y yo miré con escepticismo y dije, a mí me van a aceptar, yo un estudiante de acá. Y sometí, me aceptaron para mi sorpresa y fui. Y compartí mis hallazgos y me hicieron preguntas y así fui puliendo el texto. Porque es importante socializar los hallazgos porque la gente te va a preguntar y dice, contra, esto lo puedo mejorar. Yo me acuerdo que en un congreso de historia de la iglesia en Puerto Rico, antes de que el libro saliera, uno de los estudiosos principales de historia de la iglesia me preguntó, Gerardo, pero ¿y cómo la iglesia se entera de todo lo que está pasando en Puerto Rico para tomar decisiones a nivel del Vaticano? Y honestamente, a mí me pareció estúpida la pregunta. Y dije, pero este hombre que sabe más que yo me está preguntando, pero después dije, no, Gerardo, tú estás partiendo de la premisa de que todo el mundo lo sabe, porque tú eres el autor del libro, pero no todo el mundo lo sabe. Lo sabes tú porque lo estudiaste. Entonces, creé todo un acápite, toda una sección del libro explicando eso a raíz de esa pregunta que me parecía boba, pero después dije, no, es una pregunta muy inteligente, porque yo lo sé, pero los demás no. Y el libro se escribe para que la gente se entere, la gente sepa. Así que finalmente el libro salió y se presentó. Mi segunda obra, puedes pasar el slide, tiene que ver con las Siervas de María, que es una congregación religiosa que nace en España en 1851, está dedicada al cuidado de los enfermos en los hogares. Hoy día la vemos que asiste mucho en los hospitales, pero su carisma principal es en los hogares. Yo cuando estaba haciendo mi tesis de maestría pedí acceso a la documentación que ellas tenían, porque ellas tienen un libro que se llama Apuntes Historiales de la Congregación Religiosa Siervas de María, Ministra de los Enfermos, o sea, libro de fundaciones, que se publicó en 1901, pero es un libro interno, no circula. Y ahí una religiosa que se llama Florencia Janer había recopilado la historia de todas las casas que existían en el mundo. Y habían secciones de todas las casas que habían en Puerto Rico, en Cuamo, en Mayagüez, en Aguadilla, en Arecibo, San Juan, etcétera, Río Piedra. Pero el acceso, yo no había visto el libro, yo tenía referencia a través de una tesis de maestría del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe de las congregaciones religiosas en Puerto Rico, de la autoría de Jaime Parch. Y entonces yo le pedí y me dieron exactamente lo que yo pedí, o sea, no me dieron acceso al libro, solamente las páginas que él citaba. Claro, después voy a tener acceso al libro. Y a mí me interesaba estudiar esta congregación para ver la importancia que tenía en Puerto Rico, su llegada, su desarrollo, pero las congregaciones religiosas no todas le abren las puertas a los investigadores. Pero a mí yo tuve la bendición de que las siervas de María, puedes poner la próxima imagen, estaban buscando un historiador para esa religiosa que es puertorriqueña, Sor Soledad Sanjurjo Santos, nació en Arecibo, que la quieren canonizar. Entonces mi director de tesis, que estaba bien empatado con todo eso porque era ultracatólico, que era decano de humanidades, me dice, Gerardo, las siervas están buscando un historiador y yo pensé que usted puede ser. Anteriormente me lo había preguntado un amigo mío sacerdote, el padre Oscar, y yo le dije al padre Oscar que si las monjas me abrían los archivos para hacer el libro de historia de ellas, yo accedía. Y cuando se lo repetí a mi director de tesis de maestría, me abrió los ojos bien grandes. Y me dice, bueno, yo dije, profesor, si como quiera me van a abrir los archivos para estudiarla a ella, ¿qué más da que me lo abran desde el siglo XIX? Y me dice, es verdad, Gerardo. Y yo, bueno, pues. Entonces, él siguió cabildeando y lo logró. Entonces, como yo era estudiante doctoral, y en aquel entonces, yo me imagino que todavía, los estudiantes graduados podíamos hacer cursos por acuerdo. ¿Qué significa eso? Que yo diseño un curso, ya sea de lectura o de investigación, y me busco un profesor que me apruebe la propuesta y funciona como un curso.
yo hice un curso de investigación sobre la salud en Puerto Rico, finales del siglo XIX, en el que iba a estudiar esta congregación. Cuando voy a los archivos de ella, me percato de que la documentación del siglo XIX es escasa. Yo digo, bueno, entonces, para la mala pata, aunque yo lo veo ahora fue hasta mejor que sucediera así. Cuando voy al archivo general estaba cerrado porque estaba restaurándose. Así que la única alternativa, además del archivo de la congregación en las casas más antiguas, que era Ponce, San Juan y Mayagüez, era el archivo eclesiástico, que no tenía tampoco mucha información. Y después la prensa es la otra alternativa, porque como la Iglesia Católica y el Estado están unidas, pues tiene que haber publicado cosas cuando llegan, y así fue. Y día a día fue peinando la prensa y aparecían cosas de ella. Después, cuando el archivo general abrió, claro, ya yo había terminado la monografía, porque yo hice una monografía para el curso y después lo desarrollé en forma de libro. Cuando el archivo general abrió, me metí en el archivo a peinar las actas de los cabildos donde ellas estuvieron y otro tipo de documentación. Y fue bien importante porque las siervas de María ofrecieron asistencia a los hogares, es lo que se conoce en la historiografía como la hospitalidad domiciliaria. Es tener una enfermera en la casa. En un momento donde la gente no quería ir a los hospitales porque los hospitales eran fuentes de contagio, había todo un estigma de ser hospitalizado y la gente se quedaba en sus casas convaleciendo de la enfermedad y no todo el mundo tenía quien lo cuidara porque la gente de dinero sí, pero ¿y los pobres? Entonces estas religiosas iban a ejercer ese apostolado en las casas. Y eso es lo que yo estudio, cómo se desarrolla la congregación, cómo llega a Puerto Rico, qué ministerio hace. Y para ello me valgo no solamente de las fuentes que mencioné, puedes pasar la Sí. próxima imagen, sino también las constituciones, porque las constituciones son las normas o las reglas que rigen a la congregación religiosa para saber cómo se comportan. Así que, porque hay veces que yo he visto historiadores aquí en otras partes del mundo, o estudiosos, que estudian las congregaciones u órdenes religiosas y no toman en cuenta las reglas, las constituciones. Entonces, si tú no tomas en cuenta eso, no sabes cómo piensan, cómo actúan, qué leyes las rigen. Y también estudié la historia de la salud, informes de sanidad, libros que hablaban de los hospitales en la época, porque he visto también historiadores que trabajan congregaciones u órdenes y nada más es lo que ellos hacen, pero no lo contextualizan en su época. ¿Qué importancia tuvo en la sociedad? ¿Qué papel jugó en la sociedad? ¿Cuál fue su vínculo? Así que yo tuve que estudiar la historia de la salud para ver la importancia que la congregación tuvo en su época. En un momento donde los hospitales estaban en mal estado, eran pocos, y la gente se quedaba en sus casas. Bueno, antes de la próxima imagen. Ahí me pasó un caso curiosísimo, y es que yo fui al hospital de damas a investigar. Porque las siervas de María están originalmente en el hospital de damas, después llegan las hijas de la caridad. Y la persona que en aquel entonces estaba dirigiendo esa oficina, que tenía las actas desde el siglo XIX, me dijo, Gerardo, yo estuve a punto de botar estas actas porque eran cosas viejas. Cuando yo comencé a leer y me di cuenta que era importante, la acuerdo, yo dije, ay, Dios mío. Que dicho sea de paso, cuando yo llegué, ella me dijo, ahí no hay nadie. Yo tenía una fotocopia del Ideal Católico, que era un periódico de principio del siglo XX, bueno, finales del XIX, principio del XX, donde hablaba y citaba el acta donde hablaba de las siervas de María. Ahí es que yo llego. Y dije, es que eso es imposible, aquí tengo el acta. Y ahí no solamente estaba la transcripción original, el acta original que ellos habían transcrito, había un montón de información de las siervas. Así que con todos esos gajes del oficio uno se enfrenta como investigador. Afortunadamente las actas estaban, me dieron acceso y pude realizar el libro. Hey, Heraldo, disculpa, este tipo de documentos, ¿dónde se consigue? Las constituciones. Las constituciones, sí. Esta da la casualidad que la bajé de la Biblioteca Nacional de Madrid. O sea, que están Y en ahí línea, va. ¿Ah? están en línea. Están en línea, pero no todos los ejemplares porque las constituciones están continuamente en evolución. Otros me las proveyeron ellas. Hay otra, yo tenía una amiga estudiando en España, en Sevilla, y todo lo que ella pedía se lo daban gratis. Y dije, mira, chica, estas constituciones están en el catálogo en línea, pero ella las pidió, se las enviaron digitalizadas en un CD
y cuando vino a Puerto Rico me las trajo. Así que yo tenía la que está en línea, la que está en CD y otra que es de 1913 que las religiosas me la dieron y me la dieron para la causa de canonización. Lo que pasa es que yo lo usé para el libro. Y Y me estas, prestó, ajá. ¿ah? No, Y me estas prestó, constituciones eran para, donde quiera que estuviesen ellas, era la misma regla, ¿no? sí, sí, Ok. exactamente. Y también me prestaron el libro de apuntes historiales donde saqué todo lo que había de Puerto Rico, lo saqué. Ahí pude ver cosas que no sabía de Ponce, de Mayagüez, de Cuamo, todo. Porque el acceso que tuve la primera vez era limitado, se limitó a San Juan y se limitó después de la invasión unas paginitas, que Sí. cuando me envían la fotocopia, yo me acuerdo que el texto me lo habían enviado cubierto con papel antes y después, o sea, no sabía que venía antes, no sabía que venía antes, no sabía que venía después, como no pude tener acceso al libro, no vi el índice, Ajá. pero con la causa de canonización me prestaron el libro. Y cuando yo empecé a ver, mira que hay de Cuama, que hay de Ponce, chacho, y me puse bien contento. Así que lo logré. Vamos para el próxima imagen. Ese es mi tercer libro, que es sobre el espiritismo. Ya yo expliqué ahorita lo que era, así que no voy a volver a explicar lo que es el espiritismo. Cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, yo me topé con el tema del espiritismo. Y a mí me chocó, porque el imaginario que yo tenía sobre el espiritismo era que era brujería, que era santería, que era cosa del diablo. Y cuando yo vi que era un estudio serio de la vida después de la muerte, claro, eso ha cambiado, porque si hoy hablo de espiritismo, hay diversas clases de espiritismo. Yo estoy hablando del que fundó Kardec en 1856, de esa época. Pero no habían fuente. Lo que había era, próxima imagen, Sí. era la obra de este señor que se llamó Emeterio Bacón Cambiaso. Era un libro publicado en 1910 en Mayagüez que se llama Memorias de un maniático o apuntes históricos del espiritismo en Puerto Rico de los años 1872 a 1876, que de hecho está incompleto. No porque esté incompleto la obra en la biblioteca, sino porque el libro era más grande y él no pudo publicarlo completo. No sé qué pasó con el resto del libro, se extravió o estará en alguna colección particular del manuscrito, quiero decir, porque lo que se publicó está íntegro, pero en sus memorias, él, o cuando se muere, en alguna de las dos fuentes, ahora no recuerdo cuál, menciona que era más extenso y que lo que se publicó fue un fragmento. ¿Y de qué año dijiste que era ese Es de libro? 1910 y él muere en el 13, así que, porque él cuando estaba dentro, él fue parte de la directiva de la Federación de los Espiritistas. Él y otros trataron de impulsar la creación de una historia del espiritismo a nivel de Puerto Rico. Pero como pasa muchas veces en la isla, tú nombras una comisión y no hace nada. Por las razones que sea, porque tienen muchas ocupaciones, porque lo dejas para mañana, esa procrastinación que a veces nos caracteriza o que caracteriza a algunos, nunca se hizo nada. Pero él, como era una figura protagónica, dejó sus memorias, que son fantásticas, pero no me acuerdo si fue cuando muere en el 13 o en algún momento él dice que era más extensa y no se publicó todo. Wow, qué interesante. Entonces, próxima imagen. Estaba también esta obra de Teresa Ñañez, viuda de Otero, que creo que se publica en el 63, son las memorias de ella y cosas que recopiló. Era espiritista también, así que las dos primeras obras que hemos visto son de espiritistas. Y está esta tercera, próxima imagen, que es la historia del espiritismo en Puerto Rico de Néstor A. Rodríguez Escudero, que tiene dos ediciones. Ahí están viendo la primera, que creo, si mi memoria no me falla, es del 78. Todas eran escritas por espiritistas, ninguna por académicos. Digo, lo mismo pasa con la historia de las congregaciones religiosas, que las que he visto muchas veces le escriben monjas o curas que no son historiadores. A veces sí son historiadores y son buenas, pero otras pues. Próxima. Digo, no las estoy menospreciando, pero No, pues para un historiador, pues, de hecho, tiene su lado positivo y su lado negativo. El negativo claro, es que claro. te está presentando todo de color de rosa, ¿verdad? Te va a presentar lo mejor. Lo positivo es que nos está enseñando al historiador cómo ellos pensaban. Ujú. Y estaba esa obra publicada por Ediciones Huracán, que era o fue una tesis de maestría en el Departamento de Historia.
Pero a mí lo que me interesaba era cómo había llegado el espiritismo en el siglo XIX, quién lo había traído, por qué ideas había. Y yo sé que estaba la obra de Lidio Cruz Monclova, que es la historia de Puerto Rico en el siglo XIX, pero porque mi director de tesis doctoral me dijo, Gerardo, usted tiene muchas pistas, pero yo dije, bueno, eso de peinar las prensas. Y yo sabía, próxima imagen, Sí. que en el Archivo General de Puerto Rico habían un montón de reglamentos de las sociedades espiritistas. Próxima imagen. Ahí hay ejemplos de algunos. Pero yo dije, yo no quiero hacer una tesis de reglamento, porque yo sé que habían bastantes, pero dije, una tesis de reglamento. Sí los voy a usar y los usé, pero no quería basarme únicamente en eso. Entonces, la Federación de Espiritistas no me dio acceso nunca a sus archivos. De hecho, después los vendieron a un bibliófilo. Y entonces, próxima imagen, los Pregunta, centros, antes de pasar ¿estos reglamentos tenían ah, diferencias o eran bien parecidos? O hay sea, algunos que son parecidos y otros tienen unas diferencias diametralmente, o sea, opuestas. Por ejemplo, hay un reglamento, creo que es el de la Sociedad Espiritista de la Sociedad del Progreso de Aguadilla, que no aceptaba mujeres en la directiva. Cuando Allan Kardec decía que no había diferencia de sexo, porque un espíritu, según la doctrina espiritista, hoy puede ser varón, pero mañana se puede encarnar en una mujer. sí. Y que no hicieran discrimen. Pero la de Aguadilla tenía esa diferencia. Wow. Hay algunos que son parecidos. Ese es el Centro Renacimiento. Es uno de los más antiguos de la isla porque se funda en 1884 o 1885 con el nombre de Luz del Progreso. Pero en el 30 y pico hubo un fuego y todas las actas se perdieron. Así que muchos de los centros espiritistas no tenían documentación. El otro que era el Círculo Lumen, próxima imagen, en Ponce, fundada en el 1903, ese es un grabado de lo que se construyó. No tenía los libros de actas más antiguos. De hecho, yo llegué a ver la biblioteca cuando hice mi tesis de maestría y cuando fui a la doctoral no tuve acceso y alguien me dijo, Gerardo, eso se lo comió la polilla o el comején. Si es verdad o no, no lo sé. Pero ahí había una revista que yo nada más la vi ahí, que es el año 1906 de Liris de Paz. No lo pude ver. Y en otro sí lo pude ver, que fue el Centro Amor al Bien, que se funda a finales del 19. Ellos dicen que se fundan en 1903, pero se fundó a finales del 19 en Cabo Rojo. Esas fueron las únicas actas. Claro, empezaban a principios de siglo, no había actas del 19. Bueno, yo estaba así, espera, y qué fuente voy a usar, y estaba sin tomar decisión hasta que Alvarado me hizo el acercamiento para trabajar la sierva, que próxima imagen. Sí. Cuando yo comencé a ver la prensa del país, que estaba microfilmada, no es como ahora que uno puede ver digital las cosas en su casa, estaban microfilmadas en esas micropelículas. Próxima imagen, usted las miraba en esas máquinas microlectoras en colección puertorriqueña, donde pagaba 10 centavos por cada fotocopia. A veces Sí, te comía el dinero, ¿verdad? A veces había que pelear con la máquina. me acuerdo, bastante trabajé con ella. Pues cuando yo pienso a ver la prensa, viendo lo de las siervas de María, encuentro cosas del espiritismo y de temas relacionados. Yo dije, olvídate que este va a ser el tema, no hay que buscar más nada. Así que ya tenía mis fuentes primarias, la prensa y los reglamentos. Digo, además de otras muchas cosas más, pero la principal es la prensa decimonónica hasta 1907, la peiné desde 1848, porque aunque el espiritismo se funda en 1856, está el precedente que es el espiritualismo y las actas. Además de eso, próxima Sí, imagen. una nota al calce. Ajá. Yo la usaba en la Intel de San Germán. Me acuerdo Wow, que el bibliotecario me dijo, no le he votado porque tú eres el único que la usa. Cuando te gradúes se va. wow. Y ya no está entonces. Desconozco, sí. Me imagino que no, porque pues, eso fue en el 99 cuando yo me gradué y la última vez que la usé fue en ese año. Pero sé que hay lugares, cuando hicimos el viaje a España, estaba la discusión en los archivos españoles porque allá ya esto estaba, o sea, no habían piezas de reemplazo, no había gente que las arreglara, y entonces había una crisis en el sentido de que había mucha documentación en estos filmes y tampoco había cómo poderlos accesar.
Pues ahorita Y, cuando yo hable de mi viaje a España voy a tocar un poco eso que acabas de decir. ok, pues continuamos. Estas son las máquinas de microlectora, así es que se ven. Pues yo me tiré día a día y lo que hice fue fotolectura. ¿Qué yo le llamo fotolectura? Porque yo no cogí ningún curso de fotolectura. Yo miraba noticias, porque las noticias en el siglo XIX, principio del XX, no son como ahora que tienen titulares, No, son líneas. Son sí. 4 páginas el periódico, la primera y la última son de anuncios, así que tú tienes que ver las dos del medio, que a veces, si es político, algunas se van en cuestiones políticas, pero hay una que son de noticias. Yo miraba las páginas de noticias y o sea, yo miraba esas dos páginas, porque a veces hay editoriales. Y todo lo que yo veía del espiritismo y de temas afines, o de espiritistas, que yo sabía, este es espiritista, y no está hablando de espiritismo, pero está hablando que fulanito es albañil y lo sacaba. Porque yo quería hacer, y mi director estaba empeñado, no lo pude lograr, un perfil de todos los espiritistas, edad, sexo, ocupación, bla, 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 bla. No se Ah, pudo porque en este país, ¿cuánta gente no se llama José Pérez? A menos que no sea Fantauci, que son apellidos extraños, que no son extraños, son de origen corso y eso, que hay espiritistas así, pues yo puedo, pero la mayoría tenían nombres comunes o apellidos comunes y pues no se pudo. Próxima imagen. y ellos no ¿Ah? llevaban un registro dentro de su centro. Se supone que ellos llevaran un registro de todos los asociados y nada más lo conseguí de la sociedad, del de Mayagüez, no porque la fuente se quemó, sino porque en el archivo general está el fondo de asociaciones sin fines de lucro, que ahí es que están los reglamentos, y ahí estaban de ese en específico la lista de los asociados con con los trabajos. Así que yo hice un mini perfil de ese centro, pero los demás no se pudo. Wow. Me tuve que leer todas las obras de Allan Kardec. Me las leí en español, no me las leí en francés. Me las leí en español. Las principales, las que tienen que ver con espiritismo, algunas poco conocidas como Viaje en 1869 y otras. Las leí completas, las analicé, las estudié. Tuve acceso a la tesis del padre Juan José Santiago, que es un jesuita, y la tesis doctoral la hizo en Roma en fenomenología religiosa y trabajó todo el estudio de Kardec. Y hablé con él sobre el tema. Wow. Próxima imagen. Me leí las 3 obras biográficas de Kardec, o sea, la obra de 3 tomos, mejor dicho, de Seo Sí. Guantul y Francisco Thyssen, que en aquel entonces estaba en portugués, ahora está en español. Me la tiré completa para entender la biografía de este hombre también. Próxima imagen. Conseguí la historia del espiritismo de otros países para comparar, porque pues cuando a veces uno ve la cosa, ay, nada más es aquí, no, uno compara, ve, y a veces esos otros libros le ayudan a entender mejor lo que está pasando. Este me lo regaló Oscar García desde España, me lo envió desde Islas Canarias. Próxima imagen. Este lo mandé a buscar por préstamos interbibliotecarios, que es del espiritismo en México. Pues cuando yo empecé, habían un montón de países que no tenían historia del espiritismo en sus respectivos lugares, o no se trabajaba el tema, o se veía mal, o los que habían escrito eran espiritistas. En este caso, José Mariano Leiva, ¿es historiador? Él es historiador. Él es historiador. Ok, El anterior no, el anterior es espiritista. ok. Este es historiador. Este era un espiritista y yo escribí a la sociedad espiritista, que por cierto, ahorita vamos a ver imágenes, es la sociedad espiritista más antigua del mundo en funciones, está en Argentina, en Buenos Aires. Y el libro me lo regalaron, me lo enviaron por correo, porque se pidió por préstamos interbibliotecarios y se perdió en el correo, nunca llegó. Y yo escribí a Argentina y esa gente tuvo la gentileza de enviármelo por correo. Wow, interesante. Bien. Este lo compré cuando fui a Argentina en el 2010 y lo integré, que es una obra de varios colegas, entre ellos un amigo mío. Ya que Eh, has mencionado dos obras que conseguiste en Argentina, no sé si posteriormente hay más, ¿es el país que más lo trabaja? ¿O no, el país que más trabaja el tema es Brasil, Brasil? porque en Brasil se da un fenómeno curioso que se da en Cuba, que es que se Sí. mezcla con creencias africanas. Así que hay distintos tipos de espiritismo y además hay variantes de lo que diríamos santería, que tiene otros nombres, Ubanda, Sí. Macumba, etcétera. No voy a entrar en eso ahora, pero
allí se trabaja, hay muchas tesis doctorales, hay muchos libros, y allí se trabaja mucho, mucho. Y hay muchos católicos que dicen ser católicos y tienen, digo, eso pasa también aquí, que tienen creencias espiritistas, pero a mí nunca se me olvida, cuando yo fui en el Congreso de la Religión en España, yo conocí dos brasileñas, y una me dijo, yo soy católica, pero tenía creencias espiritistas. Y la otra, pero también que, y la otra me hablaba de Kardec, y yo dije, fulana, ¿tú has leído a Kardec? Porque yo sí me lo había leído para ese entonces. No, y entonces, ¿por qué me estás hablando de Kardec? Porque esto y lo otro. Y yo, ok, claro, sabía que yo trabajaba el tema, porque el tema de ese congreso, digo, mi tema en ese congreso fue el del espiritismo. Entonces me empezó a hablar de Kardec, pero nunca lo había leído. Pero vamos, en Puerto Rico pasa eso también, en otros lugares. A Ah, mí me extrañó, pues claro, porque como era académica, pero pues en todos lados se cuecen habas. Pero sí. Brasil es el país que más trabaja el tema. Entonces también fui a la Biblioteca Nacional de Madrid, en España. Era mi primera experiencia investigando fuera de Puerto Rico. Y es importante, próxima imagen, próxima imagen. Allí me exigían un carnet de investigador. Porque aquí hay mucha gente que critica al Archivo General, a las bibliotecas y esto. En la Biblioteca Nacional de Madrid uno no puede tomarle fotos a los documentos. Y usted no puede fotocopiar los documentos antes del 58. Usted tiene que pagar para que ellos los fotocopien. Y la fotocopia de los libros después del 58, hay un límite de páginas. No puede fotocopiar el libro completo, ni secciones completas. Y hace falta un carnet de investigador. ¿Cómo se obtiene? Pues yo tenía que llevar una carta donde consta reciente, con el recibo que pusiera mi dirección y mi nombre, ya sea del recibo de la luz, del teléfono, una cuenta bancaria, lo que sea. Una carta de alguien en Puerto Rico, que en este caso fue el archivero general, que en aquel entonces era José Flores, diciendo que yo era un investigador bona fide. Una foto, el pasaporte, y me pedían ese carnet de investigador. Allí yo fui a consultar la prensa espiritista española del siglo XIX. ¿Por qué? Porque ahora está digitalizada y uno la puede ver desde su casa, pero en aquel entonces no. ¿En qué Y año había fue? que verla. ¿En qué año fue? En el 2010. 2010, ok. Y en aquel entonces, y no está digitalizada porque la Biblioteca Nacional de Madrid la digitalizó. Está digitalizada porque hay lugares páginas de espiritistas o de historia del espiritismo que han digitalizado toda la prensa digital, toda la prensa decimonónica española. Hay algunas que sí, que están en la página de ellos, pero como yo no solamente fui a la Biblioteca Nacional de Madrid, yo fui al archivo de Sabadell en Barcelona, a la biblioteca, a una de las universidades de Barcelona, fui a varios lugares buscando la prensa española, pero en la Biblioteca Nacional de Madrid habían las máquinas estas de micropelículas que se pagaba con tarjeta. Y de hecho, cuando yo regresé, que era lo que te iba a decir ahorita, cuando yo regresé a Madrid, a la biblioteca en el 2018 y 19, las máquinas esas estaban dando problemas, las fotocopias no salían de calidad. Así que yo traté de fotocopiar para otros temas y tuve varias veces que ir para que me devolvieran el dinero porque salía una buena y las demás no, y era un problema y no estaban en otro formato, nada más estaban en micropelículas. Lo que estabas hablando ahorita. Sí, sí. Y entonces no me querían dejar ver el libro original porque estaba fuera de consulta, aunque estaba en óptimas condiciones. Tenía que verlo en micro. Pero entonces, o sea, para yo fotocopiar 4 páginas de un libro, estuve ahí, dale que dale, dale que dale, hasta que salió. O me decían, mire, usted la puede ver en esa máquina, pero no puede imprimir, tiene que esperar que se desocupe aquella máquina. Entonces tenía que madrugar para hacer el primero en la Biblioteca Nacional para coger la máquina. Entonces, la primera salía bien, las demás no. Y bueno, eso fue un proyecto. Pero yo quería ver la prensa espiritista española porque hablaban cosas de Puerto Rico. Y como acá Correcto. hay censura, y como da la mala pata de que la prensa de Puerto Rico, antes de 1871, son pocos los ejemplares que hay. Y el espiritismo llega a Puerto Rico en la década de 1860. Y yo tenía las memorias de Bacón. Pero y el resto, yo quería ver qué había. No había casi nada. Y la prensa me va a dar me dio detalles de cosas que yo no sabía que estaban pasando en Puerto Rico. O de cosas que ya sabía y tenía pues varias versiones. O datos nuevos. Próxima imagen. Tuve la dicha
en el 2013 que fui a un congreso, a un coloquio en Argentina. Y yo quería ir a investigar en los centros espiritistas argentinos porque tenían bibliotecas. Porque yo había descubierto, próxima imagen, esa es la Confederación Espiritista donde fui a investigar. Y la Sociedad Fraternidad, que también fui a investigar. Cuando yo llegué a Buenos Aires, que yo decidí no investigar porque yo me enfermé de las vías respiratorias antes de ir. Y dije, olvídate, yo voy a disfrutar del viaje porque yo dije, el libro, si yo sigo metiéndole material y sigue creciendo, no va a salir. Yo dije, hasta aquí llegó. Pero como yo fui con Marix Ordóñez, que era la que dirigía en aquel entonces la colección puertorriqueña de la Yupi, me dice, Gerardo, vete, pregunta en las librerías qué hay de espiritismo. Yo no me atreví a contradecirle. Y ahí compré el libro que anteriormente vimos, de historia del Sí, espiritismo en Argentina. Y cuando me llegó a la biblioteca del Congreso en Argentina, que yo descubrí, próxima imagen. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Esta es mi próxima obra y hacia ahí vamos. Vamos para la próxima imagen para explicar algo. Esta imagen de ese libro yo lo había visto en línea, porque había que pagar para traerla por préstamo y yo no iba a pagar para que la trajeran por préstamos interbibliotecarios. Y cuando digo en línea no era el libro digitalizado, porque si hubiera sido el libro digitalizado, pues era como que lo habían transcrito y estaba en línea. Cuando yo fui a la biblioteca de Argentina y lo encontré físicamente, yo lo logré comprar en el mercado negro, no el que estaba en la biblioteca, sino libros usados. Ese libro. Estaba vendiendo usado, lo compré, porque ella hablaba de una mujer de Puerto Rico que publicaba en la prensa española. Digo él, porque es un hombre, César Bogo, el que publica el libro. Y me interesaba, porque yo había escuchado hablar de ella, ella se llama Josefa Martínez Torres. Y yo quería escribirle, pero no lo hice porque me enfermé, como dije ahorita. Le quería escribir a los espiritistas argentinos a ver si sabían dónde estaba la prensa española que él había consultado. Pero cuando yo encuentro ese libro y comienzo a comprar todas las obras de Bogo y otras que hay del espiritismo en Argentina, me comuniqué impulsivamente con los espiritistas en Argentina y sin conocerme esa gente me dio acceso a la biblioteca. Y ahí encontré la revista La Luz del Porvenir que dirigía María Domingo Soler y donde estaban la mayoría de los artículos que ella había publicado. Y ahí es que descubrí que esta mujer, que era ciega, era puertorriqueña, era natural de la cantera en Ponce. Por eso es que si le das un momento a la imagen anterior, si ustedes ven, ahí está esa muchacha y al lado hay como un espíritu y está un escribano. Ella dictaba lo que escuchaba. Y ahí es que yo descubro que la primera mujer novelista del país es medium, es espiritista, que la primera novela que la publicó ella había sido dictado por espíritu. Yo dije, esto hay que publicarlo, esto hay que darlo a la luz en Puerto Rico para que se estudie, porque no es un caso único, hay un montón de mujeres y varones, bueno, no tanto, pero hay, que dictan, o sea, los espíritus supuestamente le dictan obras y no habían sido estudiados por la literatura puertorriqueña, los soslayaban. Me faltaba una obra que era las novelitas cortas que no aparecen en ningún lado. Yo tenía todos los artículos de periódico, pero faltaba esa. Hasta que Ramos Perea me dijo, están en el Ateneo. Y yo fui al Ateneo y la fotocopié. Y entonces publiqué esa obra, que es una edición facsimilar de todos los escritos y un análisis desde la historia. Yo no soy espiritista, y tampoco soy literato. Y yo lo hice así, o sea, fue ponerle en bandeja de plata a los literatos sus obras y un llamado de atención de que esto hay que estudiarlo. Hay una colega mía que recientemente la ha estudiado desde la literatura, la doctora Clara Román Odio, pero hace falta más porque ella se concentra en las mujeres, hay que compararla con los varones, estudiar la producción de los varones, compararla y desde otras perspectivas distintas. O sea, que hay que seguirlos estudiando, pero es un gran avance y estoy muy contento que por lo menos mi propósito principal, porque hay gente que dice, ay, que no se entiende. Bueno, yo empecé a transcribirlo y el doctor Luis González Vale, que era el historiador oficial de Puerto Rico, me dijo, no pierdas el tiempo, haz una edición facsímil. Además de que yo tenía a alguien detrás cuyo nombre me reservo, que me estaba molestando, me estaba hostigando. Quería que yo le regalara mi investigación. Miren qué pantalones, ¿eh? Que yo le regalara lo que yo había encontrado.
Así que yo dije, no, y para sacármelo de encima, dije, pues se va como va, como está. Y le hice caso a González Val, le hice un estudio introductorio y así. Pero mi obra historiográfica no solamente se circunscribe al libro, yo también tengo artículos. Próxima imagen. Sí. Los artículos en revistas académicas. Ah, miren, espérense, antes de que siga. Esa es la biblioteca de la Sociedad Constancia, que es el centro espiritista más antiguo del mundo en funciones. Todavía funciona hoy. Próxima imagen. Esa Y biblioteca es esa maravillosa. biblioteca está, ellos la tienen catalogada. Sí, hay unos Archivo. índices en papel Ah, ok. Ok. y con eso saben lo que tienen y lo que no tienen. Próxima imagen. Esta es otra vista de la biblioteca. Ahí fue que encontré las obras de Josefa y yo he encontrado maravillas. Ahí yo he estado investigando para diversos, para temas. Sí, Porque hay revistas que yo creo que en ninguna otra parte del mundo están. Porque por lo menos la Luz del Porvenir ya alguien la subió en España, subió la colección completa, que se ok. pueden ver. Y otra. Ah, qué bueno que pongas esa imagen. Esa es otra imagen dictada por Espíritu. Pero si usted lo ve, usted piensa que eso se publicó en Estados Unidos. Sí, se publicó en Estados Unidos, pero se recibió aquí. Y para burlar la censura del gobierno, tuvieron que ir a Estados Unidos a imprimirla. Se imprimen dos. Esa y otra que encontré más tarde, que yo sabía que existía, pero no la había localizado. Esa que ustedes están viendo estaba originalmente en circulación en la Lázaro. Cuando yo la encontré, fui corriendo donde Marixa y dije, mire Marixa, este libro raro está en circulación, no saben que es de Puerto Rico y es capaz de que se lo roben, de que se pierda, de que lo presten y después no lo devuelvan. Y fuimos y lo rescatamos y lo metimos en colección puertorriqueña. Pero si yo no hubiera estado investigando, eso hubiera permanecido, ¿sabes? Si se hubiera perdido, lo hubieran descartado. Sí, Bueno, lo que iba era lo de los artículos. Publicar artículos es más difícil que que los libros, porque los artículos de revistas académicas sólidas, uno los envía a la revista y ellos se los envían a dos especialistas distintos que usted no conoce, porque ellos le quitan el nombre. Y ellos evalúan el artículo, si debe ser publicado, si tiene calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo hice un artículo que lo publiqué en Hispania Sacra, próxima imagen, que tiene que ver con un tema muy controversial en Puerto Rico, que es el tema de la montaña santa, que se llama Vuestra Madre de la Santa Montaña en San Lorenzo, Puerto Rico, la articulación del mito de la Virgen María en la persona de Elena H. Hay gente que me ha tirado, porque gente que no conoce, ve la palabra mito y creen que significa la palabra negativa esta de que es algo falso. Yo estoy usando la palabra mito porque cuando los historiadores y los académicos usamos conceptos, vamos a filósofos, antropólogos, a sociólogos que definan el término. Yo uso la palabra mito con la definición que Mircea Eliade le da, que era lo que entendían las culturas antiguas como una creencia real y verdadera, para el que lo cree. Así que yo trabajo eso. Y traigo esta colación, porque ese es otro de los problemas que confrontamos los académicos, gente que no sabe empieza a disparar de la baqueta. No se leen el artículo, a ver qué yo digo, porque ven la palabra mito, ya me descalificaron. Esta está diciendo que es mentira, que esto... Léete el artículo. Entonces me escriben insultándome, yo ni les hago caso. Y estoy acostumbrado porque si una de las cosas que yo aprendí con el Padre Santiago me dice, porque cuando yo quería comunicarme con el Padre Santiago me decía, no me atendía, yo tuve que buscarme a alguien que lo conociera y me dice, mira Gerardo, el Padre Santiago fue el que hablé ahorita que estudia el espiritismo, me dice, Gerardo, a mí me escribe tanta gente preguntándome cosas que no son académicas, que si los cuarzos hablan, que si esto, yo pensaba que tú eras uno más, no sabía que tú estabas haciendo algún estudio serio académico. Pues cuando yo hice esto, que hasta ese entonces representó el reto más grande que como investigador yo tuve. Yo trabajé este tema en el libro de la iglesia, el primero que hablé. Próxima imagen. Era la identidad de esta mujer que vivió en Montaña Santa. Y nadie, o sea, habían un montón de gente que había tocado el tema, pero como yo siempre digo, zapatero a su zapato. Ningún historiador serio parece que se había metido a trabajarlo. Era gente que o eran sacerdotes, o interesados, o periodistas. Y yo como siempre digo, si usted tiene un problema eléctrico, usted busca un carpintero, o busca un electricista, o busca un plomero. ¿Verdad que usted busca un electricista? Pues los temas históricos hay que buscar un historiador serio y responsable que investigue.
Esa novela que está ahí, de Paulino Rodríguez, que se publicó en los 30. Ahí, aunque usted no lo crea, al final de la novelita corta que se llama Elena la misionera, miren lo que dice, dice, a mediados dice, en estos días, el distinguido escritor R. Fortuño Sellés, que es Ramón Fortuño Sellés, ha escrito unas notas sobre la misionera que dice haber sido natural de Humacao y educada en un convento tenido por nombre Elena Roche. No contradigo al excelentísimo compañero en sus datos históricos, lo único que en sí es que los habitantes redimidos de los barrios Real, Mulas, Quebrada, Arriba y otros ignoran su origen y recuerdan con veneración los días gloriosos de su presencia en la montaña. Y abajo pone patillas y pone 8-10-35. Cuando yo vi eso, dice, pero no dice dónde lo publicó. Y puede ser 8 de octubre de 1935 o puede ser 10 de agosto del 35, porque en Puerto Rico la gente a veces escribe en español y pone la fecha en inglés y no la pone en español. Yo me tiré a los ficheros del periódico en el país, del periódico El Mundo, que están en colección puertorriqueña, no encontré nada. Me tiré al seminario de estudios hispánicos en la Yupi, nada. Busqué todos los libros de don Ramón Fortuño Sellés, nada. Yo dije, bueno, porque también el tiempo es relativo, puede ser en estos días y a lo mejor fue un año o fue más tiempo, porque a lo mejor era un borrador y terminó de pulirlo en esa fecha. Hasta que yo llamé a doña Gladys Torme en el archivo histórico de Mayagüez. Y me dice, mira, Gerardo, esos Fortuños están todos emparentados, llámate a la imprenta Fortuños. Y entonces llamé a la imprenta y me dijeron que en el álbum de Ponce de Fortuño Janeiro había una biografía de este hombre. Y yo pues la busqué, próxima página. Ahí estaba la biografía, próxima página. Y si ustedes se fijan, en el último cuadrito a la derecha dice, murió nuestro biografiado el año de 1952 en el día 18 del mes de julio, en Santurce. Me metí en el periódico a ver las esquelas, porque yo había tenido una profesora que me enseñó investigación, que me enseñó que una de las claves era buscar la esquela y buscar los familiares a ver si tenían documentación. Cuando busco la esquela, en aquel entonces no estaba Family Search, no existía, no estaba el periódico El Mundo digitalizado como está ahora, que uno puede buscar nada, todo era en micropelículas, ¿eh? Cuando busco la esquela en julio no aparecía nada. Yo dije, ¿y si en vez de julio es junio? Próxima página. Efectivamente, si usted ve la esquela, él murió en junio, el 19 de junio. El entierro era el 19 de junio, murió en junio, no en julio. Así que yo busqué ahí los descendientes y en la guía telefónica aparecía el nombre de la nieta. Y la llamé por teléfono con miedo a que me insultara, porque esa es otra cosa que a veces me ha pasado. Uno llama para investigar y la gente... Yo me acuerdo que cuando yo estaba investigando de Elena H., que es el nombre que ella tiene, la de la Montaña Santa, llamé en la guía telefónica, busqué a alguien de apellido H. Y la gente, cuando yo pregunté, me dijeron, nosotros no somos familia de dominicanos, y me restrayó el teléfono. Pero yo me quedé, pero contra, no me dejaste hablar, ni la ignorancia. Aquí tanto que se burlan de los dominicanos, y burlarse de los dominicanos es burlarse de nosotros, como yo siempre enseño en las clases, porque los indígenas en la época precolombina estaban emparentados y viajaban aquí. Después que llegan los europeos, viajan de isla en isla. Y muchas de las familias de origen prominente en Mayagüez son de origen dominicano. Eugenio María de Hostos, no me acuerdo si es el papá o el abuelo es de dominicano, y de Betances también, uno de los dos. Bueno, pero dejando eso a un lado, yo llamo a esa señora, me contesta muy amablemente y me dice, mi mamá tiene todo lo que, o sea, todos los papeles de él, yo voy a hablar con ella. Y me dieron acceso a la documentación. Yo me acuerdo que había un álbum como los que habían antes en las casas de fotografía, pero con todos los recortes de periódicos. Y yo pego a mirar el álbum y no aparece nada, y no aparece nada. Yo dije, ay, Dios mío. Porque yo a todas estas yo llevaba más de un mes periódico por periódico peinando y no aparecía nada. Y yo estaba desesperado. Cuando volteo el álbum, porque tenía recortes por los dos lados, lo volteo. Ahí apareció, próxima imagen.
el artículo, Elena H. vuestra madre, por R. Fortunio Soy. Entonces, lo recortaron y no aparecía ni el nombre del periódico. Y no aparecía la página. Pero por la tipografía yo dije, esto es el periódico El Mundo. Digo, la página sí aparecía la página, pero no aparecía ni la fecha ni el nombre del periódico. Yo le pedí permiso a ella que si yo podía ir a la farmacia cerca de la casa de ella a fotocopiarlo. Me dijeron que sí. Fui, lo fotocopié, que incluso me acuerdo de cuando lo fotocopié, yo le dije a la empleada, y usted gastó, o sea, hizo copias que se dañaron y yo sí, yo dije, dámelas todas que te las voy a pagar, para que no quedara resto, porque como hay gente que estaba buscando y no sabía en manos de quién podía caer, yo te las voy a pagar todas. Me las traje y al día siguiente fui a la colección puertorriqueña. Yo sabía que era en El Mundo por la tipografía, pero no tenía la fecha. Yo dije, bueno, pues vamos a empezar hacia atrás, vamos a empezar desde octubre, que puede ser que sea octubre y no agosto, a ver día por día, pero solamente me fijaba en la página donde empezaba el artículo, hasta que finalmente encontré la noticia. Así que esa búsqueda me tomó como 2 o 3 meses. Y por ahí seguí buscando e investigando. Pero fue el reto más grande que he tenido como hasta ese entonces. Después he tenido otros retos que me los reservo porque no han salido en publicados todavía. Pero hasta ese entonces eso fue el reto más grande como investigador, conseguir ese dichoso artículo. Bueno, pues hasta aquí un brevísimo resumen. Este es mucho más amplio de todo lo que he expuesto. Gerardo, Eh, yo no sé te si he tengo hablado que... más de una hora. No, no, nos Yo pasamos, hablo mucho. pero yo quiero hacer un comentario que es bien importante. Más importante que el tema, te quiero agradecer que has dado una clase de cómo hacer una investigación. Pues Y gracias. eso es positivo porque tenemos a personas que están investigando, no porque quieran ser historiadores, sino porque los genealogistas, por ejemplo, ellos están investigando, quieren conocer a sus familias. Hay personas que tenemos público que nos ve y que están haciendo investigaciones en sus barrios y nuevamente no son profesionales, ellos no han cogido un curso de historia, lo están haciendo porque quieren conocer las raíces de sus barrios, de sus sectores. Y tú nos has dado una clase magna de cómo hacer una investigación aquí. Y te lo Pues gracias. agradezco. Sí, sí, te lo agradezco. Ha sido súper interesante. Yo tenía aquí temas para seguir hablando, pero con lo que tú has dado, esto ha sido brutal. O sea, me encantó la dinámica que utilizaste y las explicaciones de cómo ibas desarrollando esas investigaciones, porque en todo momento te estás haciendo preguntas que no tienen contestación. Y al principio mencionaste, me hicieron esa pregunta, yo pensaba que era una pregunta boba, pero cuando tú analizas, te ayudó un montón en lo que Sí, estás trabajando y en cómo, por eso es que el libro es tan voluminoso. O sea, es un libro que yo sé que mucha gente le va a coger miedo porque cuando llegan allí a la librería, que todavía se consigue ese libro y si no está en la librería lo pueden conseguir por Amazon, y lo recomiendo, ¿verdad? gracias. Es un libro que es bastante grande y la gente le coge miedo por el volumen, pero está brutal, o sea, está a un nivel bien elevado. Pues gracias que me digas eso, porque hay gente que me lo ha criticado que es voluminoso, que tiene muchas notas al calce, y bueno, pero es un libro de historia, y además de que no le deben de coger miedo, porque además de que el libro tiene el beneficio de que no solamente tiene el índice o la tabla de contenido, sino que tiene también un índice temático o nomástico, donde usted puede Sí. buscar por tema, por nombre, que facilita la consulta. Además, uno se lo puede ir leyendo poco a poco, no te lo tienes que leer de cantazo, hoy te lees 3 paginitas, mañana 2. La Biblia es más larga y se la leen, el Quijote es mucho más largo y se lo leen, pero pues yo quise publicarlo, yo sí le quité, o sea, yo no publiqué, esa fue mi tesis doctoral, yo no la publiqué completa, yo le quité un capítulo que permanece inédito, no sé si algún día lo publique, que es el ensayo historiográfico del espiritismo, o sea, cómo se trabajó el tema del espiritismo en muchos países porque en una tesis doctoral se espera que uno haga un aporte, no a la historia, sino, o sea, a la historia como disciplina. No es que nadie haya trabajado el tema, sino que nadie haya trabajado el tema desde la perspectiva que tú lo estás trabajando, que en este caso era el imaginario social,
Sí, y el asociacionismo, porque todo el mundo se enfocaba cuando trabajaba el espiritismo en las pugnas con la iglesia, o las pugnas para lograr derechos que estaban vedados, o las pugnas por modernizar el país. Pero el imaginario, nada, y el asociacionismo, nada. Y entonces mi aporte a la disciplina. Eh, yo no hablé porque estaba en mi agenda, pero pues como uno habla y aunque tiene bosquejo, sigue. No hablé de cuáles eran mis planteamientos principales en los libros, pero bueno, también yo creo que es bueno no decirlo para que la gente coja curiosidad y los lea, sí, porque pues no es cuestión de decir, sino que a mí me gusta que la gente lea porque es importante, y más en la época en que estamos, que la gente cree que está todo en internet, que es un disparate. sí. Yo les peleo a mis estudiantes que el verdadero conocimiento está en libros, está en fuentes, hay que ir a bibliotecas, hay que ir a archivos, que no está todo en internet, que eso es un bueno, yo estoy viendo a la gente votando bibliotecas porque está todo en internet, eso es un disparate. Votando revistas, votando, bueno, yo digo, pero ¿y qué es esto? ¿Hacia dónde vamos? Pero esa es la sociedad que me tocó vivir a mí. Wow. Así que te doy gracias por este espacio, por dejarme expresar y espero que alguien le saque utilidad a todo lo que he dicho. No, no, así va a ser, yo estoy seguro, pero nada, Gerardo, te quiero agradecer, también quiero agradecer a nuestro público que siempre está allí pendiente. El programa no solamente se transmite por Facebook, sino que ya al siguiente día va a estar en YouTube. Yo te voy a pasar una copia. Y nada, con Gracias. esto me despido de nuestro público y nuevamente, gracias, Gerardo. Gracias a ti.